Voy a compartir la pantalla ahora. Ok, entonces vamos a partir con lo primero. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y sencillo posible para que pasemos a la parte clínica. Ese soy yo, ¿cierto? Diego Yáñez, médico veterinario de la Universidad de Chile, que el PUE Chile estamos ubicados. Diplomado en Patología Médica Veterinaria de la Chile, magíster en Educación Superior de la UM. En estos momentos soy docente de toda el área, digamos, de patología veterinaria en la Universidad de O'Higgins en Rancagua. Soy miembro de la Sociedad Chilena de Patología Veterinaria y del Latin Comparative Pathology Group. Permítanme que está entrando más gente. Y soy el patólogo diagnóstico del Servicio Animalario Diagnóstico ubicado en Quilpué, Chile. Recibimos tejidos de todo el país, o naturalmente principalmente de nuestra zona, pero tenemos clientes desde Antofagasta hasta Punta Arenas, así que vemos casuística de todo el país. Harto de Santiago también. Si alguien tiene el micrófono encendido, porfa, si lo puede mutear. Ay, no sé cómo está. ¿Sí? ¿Cómo veis? Yo no veo a todo el mundo como para mutearlo como lo estuve haciendo. ¿Ok? Entonces, empecemos con esto rápidamente. Algunos datos de la epidemiología de las neoplasias cutáneas. Naturalmente todos sabemos, tenemos claridad de que es el motivo de consulta oncológica más común para todos, en realidad. Ahora, datos duros, no hay muchos, digamos, de qué tan alto es la presentación de las neoplasias cutáneas en la consulta oncológica, pero naturalmente es la que más se presenta y es de toda lógica, digamos, ya que los dueños se van a dar cuenta muy rápidamente, o muchas veces los pacientes están en peluquería y al palparlo se dan cuenta muy rápidamente, entonces el abordaje inicial es bastante rápido y sencillo. Sí, por eso es una de las neoplasias más presentadas en la consulta, y además también son mucho más frecuentes que las otras neoplasias en general. Solamente las hembras presentan un elevado número o un elevado porcentaje de otro tipo de neoplasias que son las mamarias, que le hacen el contrapeso a las cutáneas, que siguen siendo mayores de todas formas. Sí, ahí les dejo ese trabajo de Dobson, que es de epidemiología del cáncer en los animales con seguro del Reino Unido, y que es bastante interesante. Y respecto del servicio de anatomía patológica, lo mismo. El trabajo que les presento ahí de García, ¿cierto? Indica que cerca de un 60% de las neos recibidas durante todo un periodo bastante extenso corresponden a neoplasias cutáneas. En los caninos, y me atrevería a decir que en los felinos no es mucha la variación, digamos. Es bastante similar. Puede cambiar la presentación de uno u otro tipo de lesión, pero en general sigue siendo también la principal muestra que nosotros recibimos. Y en el servicio, les decía, hay otros trabajos que indican que puede ir entre un 70 y un 80% de los tejidos recibidos. Es gigantescamente grande, por cierto. ¿Sí? Y todos estos datos han ido variando en el tiempo. Si nosotros nos recordamos de cuando éramos chicos, probablemente nada de esto ocurría. O sea, si le preguntáramos a los médicos veterinarios que tienen más edad, lo más probable es que no era tan así, sino que estaban la urgencia, los trastornos digestivos y otras cosas. Las neoplasias empezaron a aparecer o a notarse más comúnmente en el tiempo a medida que iban avanzando los años, a medida que iba generándose un cambio en la conciencia social respecto al valor de los animales o respecto al valor de las mascotas, sobre todo, que ya no correspondían a lo que teníamos antes, que era en el basurero del hogar, ¿verdad? Ahora corresponden a un miembro más de la familia que se trata y se cuida tanto o más que un hijo.
Sí, por eso las mascotas son cada vez más apreciadas bajo preceptos sociales que han ido a esa tendencia, digamos. ¿Sí? Y eso también, y en todos los trabajos en forma transversal que les presento, ha sido señalado de que las neoplasias, especialmente las cutáneas, son detectadas muchas veces por los dueños de forma muy rápida. ¿Sí? Y además este precepto social cambiante lleva a una nueva conciencia respecto del animal. Por ejemplo, a mí muchas veces me preguntaban al inicio de la carrera si los perros o los gatos tenían cáncer. La gente no lo sabía. Años atrás, ¿no? Varios años atrás, casi, casi 20. Pero ahora la gente lo sabe, y entonces la empatía con la que la gente trata estos casos es muy, muy, muy diferente. Saben de qué se trata, ¿no? Y entienden que los mascotas pueden tener cáncer igual que ellos, y lamentablemente muchas familias y muchas personas han perdido gente por cáncer o conocen historias. Entonces, el nivel de empatía que se ha producido con nuestras mascotas ha sido muy, muy grande y a favor de ellas, afortunadamente. Eso explica, finalmente, por qué epidemiológicamente las neoplasias cutáneas son tan frecuentes. Si me pueden apagar los micrófonos, porfa, la gente que tiene encendido el micrófono, lo agradecería un montón. Disculpa, doctor, ¿Sí? no sé si me escucha. ¿Sí? No, creo que usted como administrador puede mutearlo. Es la persona que se llama No, sí, Javiera. puedo, pero no, ahora que tengo la presentación no lo puedo ver, entonces no lo puedo hacer. Vale, le mandé un mensaje interno, pero no pesca. Pero de todas formas, bueno, eso. Ahí sí. Vale. Muchas gracias. Igual está encendido el micrófono. Bueno, no importa. Mientras no sea una interrupción masiva, no hay problema. Entonces partamos con las neoplasias cutáneas, las más frecuentes y las más comunes, ¿cierto? Que son las de epitelio, las neoplasias epiteliales. Y como ven, ahí tienen una clasificación resumida, por cierto, de los tipos de neoplasias epiteliales que pueden consultar en el Skin Diseases of the Dog and Cat, ¿cierto? Clásico libro de dermatopatología de Thelma Lee Gross, del 2005. Sí, yo traté de resumirlo para hablar de lo más común, ¿sí? De lo que tenemos habitualmente en la práctica. Así que para que sepan, digamos, el capítulo de neoplasias cutáneas de este libro es aproximadamente la mitad y el libro tiene como 900 páginas, así que vamos a tratar de resumirlo. Se clasifican, como lo ven en la imagen, ciertas neoplasias que son originadas desde la epidermis, como el papiloma, ¿cierto? O papilomas virales, y, bueno, los conocen, no tiene mayor sentido hablar mucho de eso, pero sí voy a centrarme en hablar del carcinoma in situ y el carcinoma escamoso respecto a la epidermis. En las foliculares vamos a hablar de todas, porque en general son neos que no son muy conocidas y todo el mundo siempre las ve como los tricos, pero no saben específicamente del origen. ¿Sí? Me gustaron las empanaditas, que tienen un gusto Un segundo. Disculpe. Ah, ya está. Eso. Ahí sí, encontré el control. Vale, ahora sí. Neoplasias foliculares entonces corresponden a un gran grupo de lesiones neoplásicas. La mayoría de ellas son todas benignas, pero muchas veces no se tiene claro el origen o el tipo de célula que les da origen, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a profundizar ahora, y también algunos aspectos clínicos para que cuando las vean las puedan al menos aproximarse en el reconocimiento. Vamos a hablar también de neoplasias sebáceas, y dentro de ellas vamos a incluir las de glándula hepatoide o tejido perianal, ¿sí? Que también son recontra frecuentes para nosotros al menos. Y ahí les menciono solamente que neoplasias generadas en tejido sudoríparo apocrino, que son poco frecuentes en general y no las vamos a abordar, ¿sí? Como para hacerlo un poco más resumido dentro de lo más frecuente de las neoplasias cutáneas en general. Partamos con la epidérmica. Yo me quiero enfocar en dos tipos principales. Como les digo, teníamos el papiloma escamoso o el papiloma viral, ¿cierto? Que lo conocemos, que es esta lesión verruciforme, que está a nivel cutáneo, normalmente en pacientes jóvenes, que puede ser única o múltiple, puede afectar a las mucosas, a la lengua, ¿cierto? Mucosa oral. Y tienen una serie de maneras de hacerlas remitir, pero en general remiten solas.
Mientras que las más frecuentes, las más importantes desde el punto de vista oncológico corresponden a esta, cierto carcinoma in situ y el carcinoma de células escamosas. Del punto de vista de la patología, el carcinoma in situ es una lesión menos frecuente que el carcinoma escamoso. Se da en gatos principalmente. En perros está muy pobremente descrito, por ahí hay algún par de casos, pero en general es una lesión asociada a los gatos. Puede estar en cualquier parte del cuerpo, puede estar asociado a zonas blancas o no, y se puede observar como lesiones también verruciformes o lesiones costrosas multifocales. Tienden a estar en la cabeza, en la oreja fundamentalmente. Pero también la pueden encontrar en el lomo, en varias, en cualquier región en realidad. Son lesiones costrosas que no progresan mayormente, que no remiten, ¿cierto?, a los tratamientos, que se pueden considerar como estas dermatitis miliares muchas veces, y así que pueden estar presentes en múltiples números. El carcinoma in situ es la transformación neoplásica de los queratinocitos de la epidermis, ¿cierto?, que se concentran mucho más en el estrato basal, pero también puede estar un poquito más arriba, puede estar asociado a la infección con ciertos papilomavirus. En algunos casos se ha detectado papilomavirus asociado a esta transformación neoplásica. Y tiene la característica fundamental de que es muy similar a un carcinoma de células escamosas, ¿cierto?, con la displasia de las células, con la presencia de nucleolos, con todo el desorden asociado que vamos a ver enseguida, con una actividad mitótica aumentada, con células con grandes núcleos, ¿cierto?, características de malignidad evidentes, pero que está contenida, como ven en la imagen, ¿cierto?, por una membrana basal, no está invadiendo hacia abajo, que es lo propio de un carcinoma escamoso invasor, ¿sí? Eso como concepto general significa un carcinoma in situ, una lesión que está delimitada, si bien es maligna, pero está delimitada por la membrana basal, por lo tanto no infiltra el tejido circundante. Esa lesión no va a generar metástasis y tiene la particularidad de que puede transformarse en un carcinoma escamoso invasor, es decir, puede seguir progresando, ¿cierto?, en el modelo de progresión neoplásica, valga la rebusnancia, y que las células destruyen la membrana basal y pueden invadir a posteriori. Y eso ocurre entre un 17 a un 20% de los casos de carcinoma in situ. Y por otra parte tienen el carcinoma de células escamosas clásico, ¿cierto?, que corresponden a múltiples islas de tejido originados en los queratinocitos, principalmente del estrato espinoso o escamoso, ¿cierto?, que le dan el nombre. Van a generar estas trabéculas o islas que van a tender a la anastomosis, a juntarse entre ellas y a invadir hacia el tejido más profundo, invadir la dermis. Tienen características notables de malignidad, ¿cierto?, como alteraciones de la diferenciación, presencia de nucleolos marcados, multinucleación en algunos casos, anisocitosis, anisocariosis, ¿cierto? Pero lo principal y lo que es evidente, incluso en esta imagen, es que está invadiendo el tejido conectivo. Se empieza a separar y a diseminarse y a invadir el tejido conectivo, generando invasión. Eso ya no está contenido por una membrana basal. Y eso comienza a extenderse, ¿sí? En los felinos clásicamente se presenta en la nariz y en las zonas despigmentadas, en párpados, nariz, orejas. Puede aparecer en otras zonas, pero eso es lo principal. Y en los caninos puede aparecer en cualquier parte, lo hemos visto en lecho subungueal, que son de los peores, ¿cierto?, que destruyen falange, etc. También aparecen en la piel abdominal, en las zonas glabras o las zonas alopésicas normales de los pacientes. Pero también aparecen en párpados, en la cara, en la nariz, igualmente. Pueden ser estas lesiones crateriformes, proliferativas ulcerativas que se ven en los felinos, o más comúnmente son lesiones elevadas fungiformes en los caninos. Y aquí, para que lo tengan presente, entonces lo que les decía, que un carcinoma in situ se origina por múltiples lesiones a nivel de la epidermis que empiezan a generar displasia progresiva. Las células se van alterando en forma progresiva y, como ustedes saben, el cáncer es una sumación de mutaciones y de cambios celulares que va progresando inevitablemente.
Entonces parte como una epidermis normal y, por ejemplo, estímulos solares van a hacer que se empiecen a producir displasia, que van a ir aumentando el grado porque van a seguir acumulando mutaciones, ¿cierto? Y se van a convertir finalmente en una lesión neoplásica maligna, pero aún sin capacidad de invadir por debajo de la membrana basal, lo que es denominado un carcinoma in situ. Ahí tienen en la imagen cómo se ve un carcinoma in situ, que tienen, la lesión más clásica que yo recuerdo es esta, ¿cierto? En la zona supraocular, entre el ojo y la oreja del felino, que tienen lesiones costrosas persistentes. Y típicamente se le hacen estudios parasitológicos de pelo, cultivo, antibiograma, raspado, todo lo que ustedes gusten, ¿cierto? Citología, etcétera. Y no rinde y no responde al tratamiento. Eso debiera hacernos pensar en un carcinoma in situ. Esa es la forma más característica. Si la lesión puede progresar, como les digo, entre un 17 a 20% de los casos y convertirse en un carcinoma escamoso invasor. Y aquí tienen un típico, cierto, carcinoma escamoso invasor en un felino que no está muy feliz de cursar con la lesión, que tiene esta lesión proliferativa ulcerativa, es decir, crateriforme con un hoyo literalmente central con pérdida de tejido y por el borde tiene proliferación. Si tomamos, por ejemplo, esta imagen, y este es un punto importante del punto de vista clínico, si tomamos esta imagen y nosotros pensamos, por ejemplo, en hacer una impronta, lo único que vamos a sacar es estrato córneo, ¿cierto? O incluso inflamación si es que estuviera ulcerado. No vamos a poder obtener las células neoplásicas con impronta. ¿Sí? Porque hay, como aquí, por ejemplo, ¿no? Hay costra, hay detritus, hay pelo, etcétera, que no, nosotros al improntarlo con una placa es lo único que vamos a recuperar. Tienen que tener presente siempre que esta lesión crece hacia adentro, hacia el fondo del tejido. Por lo tanto, las improntas la mayoría de las veces no dan buenos resultados. Y eso lo explica entonces la organización histológica de la lesión. Normalmente se ve mucha inflamación aguda y descamación. Vale, entiendo que van a haber casos clínicos respecto a carcinoma escamoso que también, no solo para el laboratorio de patología es de lo más frecuente, sino que también para el oncólogo clínico, incluso en la práctica de la medicina general. Veamos algunas neofoliculares ahora, que son las que por ahí las mencionan como pobremente comprendidas o esas lesiones que son, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Sí? Tenemos que el folículo piloso, esta obviamente me refiero a que tiene origen en el folículo piloso, tiene distintas estructuras anatómicas y con distintos tipos celulares que le van dando origen. Entonces, cada uno de esos tipos nos puede generar un tipo especial de neoplasia que vamos a ver a continuación. El folículo se divide entonces anatómicamente en una porción superficial o infundíbulo, una parte media o istmo. En el istmo, ¿cierto? Tienen el brote, el bulge, ¿cierto? De las células más inmaduras, más primitivas que dan origen al folículo piloso. ¿Sí? Ese tipo de celular también me puede dar una lesión que la tengo señalada ahí. Y porciones más inferiores, ¿cierto? Del bulbo piloso, o sea, del folículo piloso, con la porción terminal o más baja anterior y una porción final que es el bulbo piloso, donde se produce la matriz del pelo y donde ingresa la papila dérmica que le da la irrigación en su base al cabello. ¿Sí? Entonces, de la porción superficial, vamos a tener que se puede generar una neoplasia que se denomina acantoma infundibular queratinizante, o ICA, lo tengo abreviado como ICA para resumirlo, del epitelio germinativo del folículo piloso, el bulge, ¿cierto? Se puede generar una neoplasia que es común, a lo mejor la han escuchado mucho más, que es el tricoblastoma. ¿Sí? De la porción inferior, principalmente del área de la matriz pilosa, o del bulbo piloso, se origina una neoplasia que se denomina pilomatrixoma. Y hay neoplasias que son compuestas, es decir, se pueden originar con diferenciación de varios áreas del folículo piloso. Por ejemplo, está este denominado tricolemoma, que es re poco común, de hecho no lo voy a mencionar más allá, pero que se origina de dos tipos distintos celulares, y se origina del istmo y también de la porción inferior del folículo piloso. Entonces tiene diferentes estructuras. Y finalmente tienen
tipos de neoplasia que se originan de todo el epitelio, ¿sí? O pueden diferenciarse desde todo el epitelio, como ocurre principalmente en el tricofoliculoma, que es una lesión de tipo amartoma, que es más común en los cuy, mucho más que en los perros y los gatos. No lo he visto ahí, lo he visto mucho en cuy, en conejos, ¿sí? Y el tricoepitelioma, que al verlo histológicamente van a notar que tiene formación de pelo abortígeno y van a ver que tiene diferenciación a todas las estructuras foliculares. Uh-huh. Entonces ahí ya tenemos más o menos claro el origen histológico de cada una de estas lesiones. Distintos segmentos del folículo piloso, básicamente. Sí, aquí tienen un acantoma infundibular queratinizante, que normalmente desde el punto de vista macro es una lesión elevada, pequeñita, pero que tiene un poro al centro. Ese poro que a nosotros nos llama la atención y que clínicamente tratamos de exprimirlo a ver qué sale de ahí. Clásico, ¿cierto? Y lo que sale, pueden salir cuernos cutáneos, ciertos segmentos de queratina, o este material amarillento, cafezoso, ¿cierto? Con un olor sebáceo bastante fuerte. Eso es lo que nosotros vamos a extraer al exprimir esta lesión. Es una lesión que normalmente no supera el centímetro de tamaño, está bien delimitada a nivel dérmico y se conecta con la epidermia a través de un poro, que es lo que estoy tratando de graficar en esa corte histológico, ¿sí? Lo característico entonces de este acantoma infundibular queratinizante es la formación de un quiste central que se llena de queratina y que está conectado a través de un poro con el exterior. Acá está, ¿cierto?, el exterior de la epidermis. Desde la pared de la lesión, ¿cierto?, y es una lesión quística, por tanto, y desde la pared de la lesión se forman estas estructuras, ¿cierto?, quistes con queratinización central. Si fuéramos un poco más en detalle, las células tienen un aspecto vítreo, parece que fueran de vidrio, ¿cierto?, de un citoplasma más bien claro, homogéneo, eosinofílico, que corresponde a diferenciación queratínica, diferenciación infundibular. Son benignos, así que uno los saca y no vuelven a aparecer. Se describe casos múltiples, normalmente son únicos, pero se describen casos donde aparecen múltiples acantomas infundibulares. La resección quirúrgica en estos casos entonces es curativa. Mucho más frecuente en caninos que en felinos. Sí, puede estar en cualquier parte de la piel, pero con mayor frecuencia se observan en el lomo, ¿sí?, en el área dorsal del lomo. Por su parte, el tricoepitelioma, como ven, ¿cierto?, tiene diferentes formas quísticas con diferentes grados de diferenciación queratínico. ¿Sí? Aquí tienen queratina infundibular, justamente, aquí tienen una queratina más de matriz, ¿cierto?, una queratina diferente, con formación, como les decía, abortígena o alterada de pelo. Aquí hay un intento de generar pelo, ¿sí? Pueden estar pigmentadas. De hecho, lo que tienen ahí son melanina, ¿no? Son estas lesiones también multiquísticas, también que son más frecuentes en los caninos que en los felinos. Normalmente se encuentran en la base de la cola, pueden estar también en la cabeza, en el cuello, entre las escápulas. Esas son como las regiones más comunes donde se encuentran con tricoepitelioma. Es una lesión quística que no está conectada o no tiene este poro de salida, haciendo la diferencia desde un punto de vista clínico. Puede ser mucho más grande, puede llegar a medir 5 hasta, leí por ahí, 10 centímetros, y muchas veces aumentan de tamaño en el tiempo porque estas estructuras multiquísticas foliculares se pueden romper a la manipulación, o al paciente obviamente le molesta tener esa lesión, o se topa con superficie y se puede romper. La salida de queratina va a inducir inflamación. ¿Sí? Eso va a llevar a un aumento de tamaño de la lesión. Y lo mismo ocurre con el acantoma infundibular, que ustedes lo exprimen y crece. Eso es porque se inflama. La queratina induce inflamación granulomatosa. Por eso muchas veces llegan con el antecedente: esta lesión creció de un momento a otro. Eso quiere decir que se está rompiendo internamente. ¿Sí? Tricoepitelioma también es una lesión benigna,
nodular bien delimitada en la dermis, multiquística a la sección, ¿cierto? Y cuando nosotros la cortamos vemos que tenemos diferentes estructuras con un contenido granulado, café amarillento, que corresponde a queratina. ¿Qué tan frecuentes son? Son todas muy frecuentes. Tal vez la menos frecuente de las lesiones del folículo piloso, lesiones neoplásicas con diferenciación folicular, es esta, el pilomatrixoma. Que, como les decía, viene de la matriz pilosa del área del bulbo. De un punto de vista macroscópico es súper característico. Nosotros hacemos la sección y nos vamos a encontrar con esta lesión con aspecto de tiza muchas veces, o a veces incluso firme o dura al corte, porque puede incluso osificarse. Este aspecto, o como tiza, claro, quístico, unifocal, blanquecino con esta contextura de tiza, es característico para pilomatrixoma. Esta lesión es folicular también, la pueden encontrar en la base de la cola, justamente, en la cabeza, también aparecen los miembros fundamentalmente en esa área. En miembros anteriores principalmente, en la cara dorsal de los miembros anteriores. Puede aparecer en otras partes, obviamente no es excluyente la ubicación que les estoy mencionando. Y del punto de vista histológico corresponde a una estructura uniquística o multiquística. Esto rodeada por este epitelio intensamente basofílico, que corresponde a un epitelio basaloide asociado al origen del bulbo piloso, y que tiene dos factores que lo hacen distintivo, que corresponde a la queratinización abrupta, ¿cierto? Es decir, desde el epitelio inmediatamente se convierte en esta queratina homogénea, y si nosotros hacemos un insight dentro de la queratina, vamos a ver lo que tengo en el, justamente en el insight, ¿cierto? En el inlet, que es un grupo de espacios que aparecen, ¿cierto? Que son núcleos. Pero núcleos que han perdido la estructura, solamente está como la silueta dentro de la queratina, y es lo que se conoce como presencia de células fantasma o núcleos fantasma, que es característico entonces de esta queratinización matricial del pilomatrixoma. Son benignos en su mayoría, se describe que existen pilomatrixomas malignos. Olvidé mencionar que también los tricoepiteliomas existen, algunas versiones malignas, pero son extremadamente raros en comparación con las versiones benignas. ¿Sí? Clínicamente no tienen mayor diferenciación. La idea allí, y en todos los casos de las neos, es hacer biopsia, obviamente, para hacer la diferenciación. Y probablemente la más común de las neos asociadas a folículo piloso corresponde al tricoblastoma. Ya les había mencionado que esta neo viene originada desde el tejido germinativo del bulbo piloso y no tiene una contraparte humana como buena parte de las neos que estamos hablando, así que mensaje aparte, ¿cierto? Uno de las notas que hay que llevarse a casa, el take home note, ¿cierto? Es que las lesiones de perro y gato, de animales en general, la tienen que ver patólogos veterinarios. Eso no voy a cansarme nunca de decirlo, y sobre todo en estos casos que no hay parangón entre la medicina humana y la de nosotros. ¿Sí? Es totalmente diferente. Tricoblastoma, entonces, una lesión originada, como les digo, en las células germinativas del folículo piloso, y que tienen este aspecto bastante característico, ¿cierto?, de bandas celulares. Bueno, tiene varios aspectos posibles, pero uno de ellos son bandas celulares que están dispuestas en un estroma colagenoso denso, o bien en un estroma colagenoso que puede ser mixoide, bien más clarito. Son lesiones sumamente bien delimitadas cuando ustedes las palpan, son bastante firmes a la palpación, y con mayor frecuencia por lejos están en la cabeza, ¿sí? Y en el laboratorio casi siempre me llegan con la descripción, en los caninos está en la cabeza por detrás de la oreja, típicamente en esta región, ahí detrás de la oreja. Eso es como la ubicación más frecuente para nosotros, al menos. También puede estar en la cara anterior de los miembros, en el lomo, en la base de la cola, también se puede presentar ahí. Sí, y una de las características principales desde el punto de vista de patología de esta lesión es la formación de estos cordones, ¿cierto?, que
se les denomina caterpillars, ¿cierto? Que son como formando en formación de oruga, ¿cierto? Como en una filita. Lesiones totalmente benignas, no existen un tricoblastoma maligno. Son bien delimitadas y ya les mencionaba desde el punto de vista clínico, la remoción es curativa. Normalmente tienden a ser únicos. Y también se dan en los felinos, pero es mucho más raro que en los caninos. En los felinos también tiende a ocurrir en la cabeza. Sí, ese es como un overview de lesiones foliculares. Espero que haya quedado más o menos claro. Veamos algunas neosebáceas ahora rápidamente. Este aspecto, ¿cierto? Verrucoso clásico, que está ubicado normalmente en la cabeza, pero puede estar ubicado en el lomo también, ¿verdad? Y con mayor frecuencia en los perros cocker, es casi imposible que un cocker no lo tenga, corresponden, ¿cierto?, a la hiperplasia sebácea nodular o incluso al adenoma sebáceo. Obviamente, el diagnóstico diferencial de esta lesión verruciforme, elevada, bien delimitada, ¿cierto?, que claramente no se mete a la dermis, debe ser diferenciado a un papiloma, claramente. Papiloma puede verse muy parecido, pero esto se va a dar en animales de más edad. Todas las anteriores también que les mencioné se empiezan a dar en pacientes de 6 años para arriba. Puede obviamente ocurrir en individuos un poco más jóvenes. Y aquí tienen una clásica ubicación de adenoma sebáceo, por cierto, en glándula de meibomio. Muy característico. Esa lesión también puede llegar con antecedentes de que crece en el tiempo, o que en un momento a otro creció. Y eso es parte de lo mismo que explicábamos antes. Puede haber una ruptura de la lesión con salida del contenido sebáceo a la dermis y lo que induce una inflamación granulomatosa o lipogranulomatosa muy intensa. ¿Sí? Así que no es que la neo se haya descontrolado, a veces ocurre, pero no es que la neo se haya descontrolado, sino que hay un proceso inflamatorio asociado a la ruptura. Tienen 3 tipos principales de neosebácea, ¿cierto? De neoplasia sebácea, que corresponden a adenoma sebáceo, la versión benigna, ¿cierto? Que corresponden a múltiples lóbulos de tejido sebáceo desorganizado, pero bien diferenciado, bien delimitado, no infiltrante, sin características de malignidad. O tienen el epiteloma sebáceo, ¿cierto? Que es una lesión de grado bajo. Se considera una lesión maligna, pero de grado bajo, infiltrativa local en algunos casos. No se conoce que haya hecho metástasis alguna vez, pero sí que haya infiltrado localmente y que haya retornado posterior a un procedimiento quirúrgico superficial. Acá tienen proliferación, ¿cierto?, de las células de reserva de las glándulas sebáceas, que son las que están entre medio, ¿no? Las células basaloides que revisten las glándulas sebáceas y que son las que le dan el aspecto regenerativo una vez que son destruidas para poder eliminar la secreción, ¿no? Como glándula holocrina. El epitelioma sebáceo entonces es mucho más celular, mucho más basofílico, producto, ¿cierto?, de muchos núcleos, muchas células juntas, multilobulado, bien delimitado por lo demás, puede estar ulcerado el epitelioma. El adenoma raramente está ulcerado, excepto los palpebrales. El epitelioma sebáceo tiende a crecer mucho más, tiende a estar ulcerado también y puede estar en cualquier parte del cuerpo, normalmente, ¿cierto?, en el cuello lo hemos visto mucho. También podría estar en el lomo, incluso en el párpado también pueden haber epiteliomas sebáceos, epiteliomas de meibomio, ¿cierto? Y aquí tienen diferenciación de 3 tipos de células distintos, como tienen la célula de reserva o esta célula basaloide azulita, que están todas muy muy juntas. Con mucho cariño van a ver que les estoy indicando con el cursor algunas flechitas, algunas células que tienen un citoplasma claro vacuolado, que son células con diferenciación sebáceo terminal, que son las menos, y tienen esta estructura que corresponden a ductos queratinizados que corresponden a los ductos de la glándula sebácea, también empiezan a proliferar, ¿sí? Esta lesión entonces es más común en caninos de edades más avanzadas. Y carcinoma sebáceo es re poco común, hemos visto muy poquito, pero también puede ocurrir, es una neoplasia normalmente de grado biológico relativamente, o de un comportamiento relativamente poco agresivo, pueden ser infiltrativos locales, se describen obviamente metástasis, pero es súper raro, tienden a ser infiltrantes locales,
y tienden a remitir nuevamente después de la cirugía, muy parecida al epitelioma sebáceo. Raramente hacen metástasis, pero pueden hacerlo a linfonodos locales. La mayoría de los casos, entonces, de las neosebáceas, el tratamiento quirúrgico es curativo. Y dentro de las glándulas sebáceas existen estas glándulas hepatoides, o las glándulas perianales que se les conoce. Yo trato de llamarlas hepatoides por lo que les estoy mostrando. No solamente están ubicadas en el tejido perianal, sino que están diseminadas en varias partes de los caninos. Estas son glándulas propias de los cánidos en general. Corresponden a glándulas sebáceas modificadas, presentes solo en cánidos, como les mencionaba, y tienen la función de facilitar la comunicación en caninos, ¿cierto? Por eso es que los caninos, cuando se presentan, se huelen en esas áreas, ¿cierto? Se huelen cerca del área del pene o en el área del ano. Y esto viene asociado a la secreción de la glándula sebácea hepatoide. También muchas veces cuando los individuos caninos, si ustedes se fijan, exploran su territorio, si encuentran fecas de perro, también la empiezan a oler. Y eso viene dado también por la secreción de estas glándulas que le confieren un olor particular que ellos persiguen a las fecas y que le permite mantener algún grado de sociabilización o comunicación. Es bien interesante. El crecimiento y desarrollo de estas glándulas es más marcado en los machos, pero las hembras también los poseen, obviamente, y también generan neos de estas glándulas. Así que su crecimiento y desarrollo depende, pero no exclusivamente de testosterona. Con eso les indico que cuando ustedes tienen un paciente, a veces con una neohepatoide, especialmente los adenomas, que son las benignas, si yo lo castro, ese individuo puede que remita, se describe la remisión de esas lesiones. Y es un sitio muy frecuente de neo. Es súper común que nos lleguen estas neos. Cuando son perianales llegan bastante claro, pero a veces vienen de lesiones del dorso de la cola y no esperan que uno les informe tumor de glándula hepatoide. A veces de prepucio. Incluso me acuerdo uno hace poquito no hace poquito, pero no hace mucho tiempo atrás, que llegó como lesión de la cara. También los pacientes pueden tener glándula hepatoide en la cara y se describe que discurren por la línea media ventral o la línea media dorsal en algunas especies como las hienas, por ejemplo. Así que pueden aparecer mucho más allá del tejido perianal. Eso es lo que quería dejar como mensaje. Y ahí les dejo también esa cita de un paper que habla del descubrimiento, la función y la estructura de esas glándulas, que es bastante interesante. Son propias de nosotros nomás. Si ustedes se lo pasan a un médico humano no va a poder diagnosticar. Y no tienen estas estructuras, no las tenemos nosotros los humanos. Y es bien interesante, así que para que tengan presente también algunas particularidades de nuestra especie. En la imagen, la clásica presentación de la neoplasia benigna hepatoide, ¿cierto? Que está originada en el tejido perianal, que puede crecer en forma nodular, puede ulcerarse, pero no es infiltrativa. Yo puedo retirarla sin mayores problemas. No tiende a meterse al tejido rectal, ¿cierto? Si nosotros nos encontramos con esa característica y en esa ubicación, por lo demás, que está ahí como en el 4 al 5 del reloj, ¿no? A las 4 a las 5 de la tarde en el reloj. Debiéramos pensar a lo mejor en un carcinoma de saco anal, pero tendría que estar un poquito más ventral, ¿no? Este está en directa relación con el tejido perianal. Los adenomas, como en este caso, son benignos. A veces pueden ser múltiples. Se describe que la esterilización puede hacerlo remitir en cierta manera. Obviamente no ocurre en todos los casos. Y no debiera tender a volver a aparecer posterior a la cirugía. Al igual que las neosebáceas, tienen una versión intermedia que aquí no puse la imagen porque clínicamente puede ser igual a esto, que es el epitelioma hepatoide, que ese sí tiende a ulcerarse un poquito más, sí tiende a volver después de la cirugía un poquito más, pero sigue siendo de un comportamiento de grado bajo, no de un grado biológico bajo. Y aquí tienen un carcinoma de glándula hepatoide, ¿cierto? Que
abarca e infiltra todo el tejido perianal con múltiples áreas nodulares, elevadas, ulceradas, ¿cierto? Obviamente esto es pobremente delimitado, si ustedes lo palpan no saben hasta dónde llega en el interior, ¿cierto? Es mucho más grave desde el punto de vista clínico y también, obviamente, desde el punto de vista histológico. Estas sí infiltran, estas sí pueden hacer metástasis y sí te pueden matar a un paciente. Uh-huh. Obviamente, entonces, el diagnóstico diferencial de esta hepatoide, ¿cierto? Son los carcinomas de sacos anales, que también son unas neoplasias que no las vamos a contemplar ahora, pero que también son bastante malignas. Ahí tienen cómo se ve un adenoma hepatoide, ¿cierto? Tienen estas estructuras multilobuladas y a lo mejor, si se acuerdan un poquito de histología, me entienden por qué se llaman hepatoides. Tienen este citoplasma amplio, eosinofílico, muy parecido a un hepatocito. Por eso tienen ese nombre de hepatoide. Tienen estas estructuras multilobuladas delimitadas por tejido conectivo, ¿cierto? No invasoras, que no están colapsando entre sí, sino que están todas bien delimitadas, incluso algunas rodean tejido ductal. Si uno los ve en un macro, se va a dar cuenta que están muy bien delimitadas. No son capsuladas visualmente, pero están muy bien delimitadas en su crecimiento, lo que sugiere un comportamiento benigno. No tienen características de malignidad citológica. Diferente es un epitelioma hepatoide, por ejemplo, que tiene este tejido que es mucho más sólido. De hecho, aquí si lo viéramos más en grande, en el mismo momento que tenemos el adenoma, van a ver que tienen un patrón mucho más homogéneo de células hepatoides, estas células grandes eosinofílicas, rodeadas de células basaloides que están alrededor, que han proliferado mucho más. Acá pueden ya encontrarse con algo de actividad mitótica, por ejemplo. Aún así, este epitelioma, al igual que el epitelioma sebáceo, está bien delimitado, ¿cierto? No es capsulado, pero está bien delimitado, o puede tener algunos bordes ligeramente invasores. No tiende a invadir vasos linfáticos ni tiende a hacer metástasis. A diferencia del carcinoma hepatoide, que el que vimos anteriormente, que puede ser similar a ambas lesiones, pero empieza a presentar más características de malignidad, empieza a presentar, ¿cierto?, invasión, fibrosis del estroma, fibroplasia del estroma, empieza a evidenciar inflamación, ulceración mucho más marcada, y desde el punto de vista citológico, nucleolos grandes, anisocitosis, anisocariosis marcada, y lo principal, embolismo linfático. ¿Sí? Las células se meten al interior de los vasos linfáticos y pueden diseminarse y generar el proceso de metástasis. Las zonas más comunes de metástasis, obviamente tejido perirrectal y linfonodo subilíaco, igual que, o muy similar a lo que ocurre en los carcinomas de sacos anales. Estas son muy comunes. Y el carcinoma hepatoide, afortunadamente, es poco común. Lo más común de ver son adenomas, lejos. Y respecto de algunos otros tumores comunes, que estoy seguro que todo el mundo le ha llegado algún informe de esto alguna vez, pero que no son neoplásicos. ¿Sí? Son tumores no neoplásicos. Por ejemplo, la que tienen en la imagen, que es clásica, que corresponde al amartoma fibroanexo. Sí, que es una lesión no neoplásica, que como amartoma, ¿cierto?, se define a un grupo de estructura o de tejido que está contenido como corresponde en la piel, por ejemplo, ¿cierto? Son estructuras cutáneas que están en la piel, pero que no están ordenadas correctamente. ¿Sí? Ahora, ninguna de esas tiene transformación neoplásica, sino que es un desorden de tejido normal. Esa es la definición de amartoma, un desorden de tejido normal, una desorganización de un tejido normal. ¿Sí? Y que corresponde clínicamente a una lesión elevada, nodular, bien delimitada, y que tiene este aspecto de, se describe que tiene como que tuviera como espinas o como que tuviera plumas, o cañones de plumas que le estuvieran creciendo. ¿Sí? Muy diferente al pelo normal del paciente. Es un ericito. ¿Sí? Cuando hacemos el corte histológico, a pesar de que clínicamente es muy característico, ¿verdad? Se da fundamentalmente en pacientes caninos, también en los gatos no conozco que se haya haber diagnosticado una amartoma fibroanexo.
lo ven como acá, ¿verdad? Que aquí ven folículos pilosos, ven glándulas sebáceas bien diferenciadas, pero no, ni siquiera están conectados unos con otras. El folículo piloso está distendido con queratina y están rodeados de mucho tejido conectivo. Incluso tiene formación de pelo, si se fijan al centro. ¿Sí? Pero eso está generando una lesión expansiva que tiende a romperse también, a inflamarse y a crecer por lo mismo, ¿sí? Con salida de toda esta queratina que en algún momento se rompe, producto de, o que en algún momento sale de estos folículos intensamente distendidos y sale al intersticio y genera inflamación. Se da en caninos de, hoy diría yo que 5 años para arriba, puede aparecer en algún otro individuo también, y ahí tienen una región característica, también en el lomo se pueden ver, o también en los dedos, han llegado hartos de dedos. Y la patogenia de esta lesión es poco conocida, pero se sugiere, y también aparecen los codos y las aras de depresión, y se sugiere que viene asociada a traumatismo, con inflamación crónica que en el tiempo se recupera, genera fibrosis del tejido y atrapa en esa fibrosis a folículos pilosos, los cuales quedan desordenados producto de esa reorganización tisular y que posteriormente, como todo folículo piloso, empieza a desarrollarse y empieza a expandirse. Ya que no tiene salida ni formación de pelo, entonces se va a empezar a expandir. Esa es más o menos la patogenia. Normalmente tienden a ser lesiones únicas y son claramente benignas, ni siquiera son neoplásicas. La cirugía también es curativa en estos casos. Otro clásico, cierto, que por ahí hay hasta programas de televisión que les encanta romper y exprimir estos quistes, ¿cierto? Que corresponden a los quistes epidérmicos. Son lesiones no neoplásicas que tienen una patogenia relativamente similar a la descrita para los amartomas respecto a las zonas de traumatismo. Puede estar en cualquier parte, lo hemos visto en la cabeza, ¿cierto? Cercana a zonas de presión, codo, en el lomo, zonas pretraumáticas que han recibido un trauma, ¿cierto? Y que son estructuras dilatadas quísticas, es decir, vienen rodeadas por un epitelio, y que en su interior tienen abundante cantidad de queratina en distintos patrones. No generan ningún tipo de problema en el paciente más que la molestia, y si se rompen obviamente se pueden inflamar y generar dolor y crecer. Desde el punto de vista macro, ¿cierto? Tienen una estructura quística que ustedes si la seccionan les va a aparecer este hermoso contenido mantequilloso o más bien cremoso, que puede ser blanco, amarillento, grisáceo incluso, y que tiene un olor muy intenso, como al menos yo digo a perro mojado, es un olor ceboso, muy característico cuando ustedes manipulan esta lesión. Los amartomas cuando uno los corta también tienen ese olor. ¿Sí? Así que aquí nos valemos también de todos los sentidos para hacer las descripciones. No genera ningún tipo de signo clínico en el paciente fuera de este aumento de tamaño bien delimitado. La cirugía es curativa. Y se dan individuos de todas las edades, no han llegado hasta de 5 y 6 meses pacientes con quiste epidérmico. ¿Sí? Así que se propone que vienen posterior a un trauma que envía o lleva a la penetración de fragmentos de la epidermis a la dermis y que esta tiende a crecer y a estructurarse como un quiste y a dilatarse con contenido queratínico. ¿Sí? Esa es como la propuesta de la patogenia respecto a ello. Esos son los tumores epiteliales en resumen. Ahora veamos algún poquito de patología de las neoplasias de células redondas que son mucho más comunes o conocidas para todos. Vamos a hacer un insight un poquito más profundo de esto, ya que creo que el doctor Castillo también les va a mostrar algunos casos importantes. La primera, ¿cierto? Bueno, y de memoria, ¿no? Las neoplasias de células redondas son mastocitoma, TBT, linfoma, neoplasia de células plasmáticas, histiocitoma. ¿Sí? De memoria, las 5. Y primero vamos a hablar del mastocitoma, que es probablemente una de las neoplasias cutáneas que más nos preocupa todo el tiempo, ya que con justa razón cuesta mucho hacer el pronóstico. Y le tenemos mucho respeto porque debemos pensar en ella, o debiéramos pensar en ella siempre como malignas, a pesar de que el grado histológico, citológico sea bajo, igualmente pueden comportarse muy mal, y aún se han ido refinando métodos de establecer pronóstico de mastocitoma,
pero aún hay algunos que se escapan a la línea y hemos tenido algunos casos que no debieron hacer metástasis y lo hicieron igual. El mastocitoma es un impostor y se puede ver de todas las formas posibles, ¿cierto? Y en todas las áreas posibles. No afecta solamente a los caninos es muy común, pero afecta también a los felinos. Nos tocó justamente hace poco ver un caso de un hurón con mastocitoma, nos tocó ver un erizo también con un mastocitoma. Pero es de mayor importancia en los caninos, naturalmente. Tienen estas lesiones que pueden ser nodulares, pequeñitas, ¿cierto? Elevadas, variablemente delimitadas, yo diría que mal delimitadas, producto del edema que generan muchas veces, y crecen invariablemente, o sea, pueden tener lesiones de 0,5 centímetros a tener lesiones como la que ven ahí alrededor del pene, que es gigantescamente grande. Nos han llegado descripciones de mastocitomas de 15 a 20 centímetros, ¿sí? Algunos de 0,3, 0,5. Y pueden ubicarse en cualquier parte de la piel del individuo. No tienen un sitio de predilección. Las predilecciones que sí están claras son las de raza. Y sabemos que están sobre representados aquí los boxers, pero pueden afectar a cualquier raza. ¿Cierto? Ahí tienen la histología de un mastocitoma, que tienen las células redondas, con estos gránulos intensamente basófilos que oscurecen el citoplasma y que están invadiendo alrededor del tejido conectivo de la dermis, ¿cierto? Y lo hacen dispuesto en agrupaciones no cohesivas o en filitas. Es bien característico eso, el mastocitoma se distribuye muchas veces en fila, una célula detrás de la otra. De hecho, aquí puede que... Ahí tienen organización en fila, ahí tienen una filita. ¿Sí? Al hacer entonces un acercamiento, vemos que son estas células redondas no cohesivas, que están acompañadas muchas veces de eosinófilos, que es un elemento que nos ayuda al diagnóstico, pero no tiene o no pareciera tener hasta ahora mayor relación con el pronóstico. Células redondas no cohesivas, de citoplasma intensamente basófilo, granulado. Esa es la característica mayor, y se acompaña normalmente de mucho o moderado edema. Y están pobremente delimitadas en el tejido, y obviamente no tienen una cápsula. Entonces se hace la biopsia y yo digo, bueno, tengo un mastocitoma, y listo. ¿Terminamos con el proceso o hay algo más que debamos saber de aquí? Y decir mastocitomas secas no nos sirve, entonces lo que tenemos que hacer es graduarlo, ya que el mastocitoma, como les digo, tiene un comportamiento aún errático, a pesar de todo lo que se sabe. Aún hay cerca de un 15%, un poco más incluso, de mastocitomas que se escapan a todas las pruebas pronósticas y hacen lo que quieren. Entonces, por eso que debiéramos, cada vez que tengamos un mastocitoma, graduarlo de alguna manera y hacer el mayor insight posible dentro de la lesión para tratar de predecir el curso y ver cómo lo podemos manejar de mejor manera desde el punto de vista oncológico. Les presento ese paper que habla de criterios citológicos para la graduación de las neoplasias mastocíticas. Yo todavía soy un poco escéptico con esto. Lo aplico en casos muy obvios como el que tengo ahí en la imagen, pero en casos que están ahí al borde normalmente trato de evitar hacerlo y propongo que se haga graduación histológica. Te permite conocer mucho mejor el panorama. Esa es mi opinión personal respecto a la graduación, que si bien ya tiene 4 o 5 años, todavía me genera algunas dudas del punto de vista morfológico, citológico. Pero se aplica, ¿sí? Y cada vez más la están aplicando los colegas y se está juntando evidencia a favor. Así que todo apunta a que vamos a terminar aplicándola siempre. Tienen, por ejemplo, en la A un mastocitoma de grado bajo, citológico, donde las células están intensamente teñidas, ¿cierto? Granuladas, y las células son todas muy parecidas entre sí, no tienen tanta variación en el núcleo, son todas muy parecidas entre sí. ¿Sí? Esas son las características de una lesión de grado bajo citológico. En cambio aquí tienen un monstruoma, es decir, un mastocitoma de grado alto citológico, donde tienen intensa anisocitosis, anisocariosis, y si se fijan tienen incluso una figura mitótica. Las células están muy pobremente granuladas. Con mucho cariño, a lo mejor ustedes ni siquiera lo notan en la presentación, pero con mucho cariño las células tienen algún grado de granulación.
Hay mucha variación entre célula y célula, hay anisocitosis, anisocariosis, la cromatina está mucho más abierta, pobremente granulada, hay nucleolos súper notables e incluso tienen actividad mitótica. Eso nos va a permitir decir que tenemos un mastocitoma más probablemente de grado alto, citológico. Paso siguiente, ¿cierto?, es realizar la graduación histológica, y han habido distintos métodos de graduación histológica, pero el que se ocupa actualmente es el de Kupel, ¿sí?, que es el de 2-tier, el de 2 grados, que antes teníamos, ¿cierto?, el confuso mastocitoma grado 1, que era el grado bajo, ¿cierto?, grado 2, que sí era el confuso, y el grado 3 de grado alto, y el grado 2 de intermedio, ¿cierto?, en la clasificación anterior de Patnaik. Y eso generaba mucha discrepancia entre los patólogos, especialmente el grado 2. Entonces lo que se hizo fue refinar esta graduación y dejarla simplemente en 2 grados, ¿cierto?, para evitar esta diferencia interobservador fundamentalmente en el diagnóstico. Entonces hay una serie de factores que están descritos en este paper que nos permiten hacer la graduación. Por ejemplo, en esta imagen tienen un mastocitoma de grado bajo histológico. Todas las celulitas son iguales, muy bien granuladas, ¿cierto? No tienen mucha diferenciación de tamaño entre ellas. Por lo tanto, no me hace presumir que sea de grado alto. En cambio, las lesiones, por ejemplo, que tienen un número alto de mitosis, si no me equivoco, son sobre 7 en 10 campos totales, o neoplasias que presentan más de 3 células gigantes multinucleadas en 10 campos, o células que tengan intensa anisocitosis. Todas esas son características incluidas en la graduación de Kupel y que te permiten graduar a las células como grado alto. Por ejemplo, aquí tenemos este mastocitoma que tiene una anisocariosis moderada a intensa, pero lo principal que me llama la atención en esta imagen es que tengo aproximadamente, en un campo solo, aproximadamente 3 o 4 mitosis. Lo que me hace pensar en que la actividad mitótica es extremadamente alta, por lo tanto califica como mastocitoma de grado alto, a pesar de no ser tan citológicamente tan tremendamente feo. No es que sea muy lindo, pero comparado con el de abajo es muy, muy, muy feo. Tienen células gigantes multinucleadas, anisocitosis muy marcada, ¿cierto? Eso corresponde también a un mastocitoma de grado alto. Con grado bajo o grado alto me refiero a la propensión a hacer metástasis básicamente y tener un comportamiento biológico maligno, ¿sí? Obviamente las dos de acá tienen altísimas posibilidades de tener un comportamiento biológico muy malo, a diferencia de esta que tiene igualmente una potencialidad de tener un comportamiento biológico malo, pero muchísimo menos probable. Como les decía, un 15%, algo así, podría hacer metástasis y comportarse muy mal biológicamente. En cambio, estas sí o sí van a hacer metástasis. Básicamente esa es la idea de la graduación, saber cómo se va a comportar la lesión y qué es lo que tengo que hacer. Simplemente para dejar algunas pinceladas nada más, cuando tenemos dudas a nivel histológico, si queremos, tenemos dudas si tenemos mastocitomas, hay tinciones especiales como el azul de toluidina, que los enciende, ¿cierto? Deja las células completamente azules, muy marcadas, y es específica, ¿cierto? Para principalmente mastocitos. Y eso es cuando tenemos la duda muchas veces si es un mastocito u otro, o si tenemos un mastocitoma u otro tipo de neoplasia celular redonda. Y tenemos otras pruebas que son mucho más importantes desde el punto de vista pronóstico, que corresponde a la inmunistoquímica de los mastocitomas. Hay otras pruebas más, pero lo más frecuente que se hace, aquí lo que tenemos disponible en Chile al menos, entiendo que es CKIT, que evalúa la expresión, ¿cierto?, de un receptor de tirosinquinasa y que permite, por lo tanto, evaluar el nivel proliferativo de la célula y por lo tanto también me permite establecer ciertos parámetros que me van a permitir adelantarme o predecir la respuesta al tratamiento con inhibidores del ATK. Y también tienen otro marcador que es nuclear, ¿cierto? Que ahí lo tienen, las células positivas son las café, que es Ki67.
¿Qué te marca las células que están en mitosis, básicamente? ¿Cierto? Aunque no tengan unas figuras mitóticas notables. Cuando tú tienes un KI67 de un total de células muy alto, teñido con KI67, quiere decir que tienes una fracción proliferativa muy alta celular. Por lo tanto, tu pronóstico, aunque sea de grado bajo por lo demás, tu pronóstico empeora. Porque las células, si bien son muy bonitas todas, pero están muy mitóticamente activas. Eso no es bueno. Y en cambio, un KI67 bajo, poquitas células teñidas, implica que tienen una baja fracción proliferativa y tu pronóstico es mucho mejor. Hay otras pruebas también que se hacen para mastocitoma, pero eso sería motivo probablemente de una sesión completa, así que lo vamos a dejar nada más presentado ahí. Ok, otra neo de células redondas corresponde al histiocitoma, que es una neoplasia que se ve comúnmente en los caninos, y aquí es influyente la edad, normalmente pacientes inferiores a 1 año. Estos son individuos muy jóvenes. Y aquí es donde me ha tocado ver a los dueños lo más asustados cuando ven que su perro de 6 meses tiene esto. La misma lesión, la pueden tener en el pabellón auricular, la pueden tener en párpado o en alguna otra zona. ¿Cierto? Dicen, no puedo creerlo, si este individuo es tan joven, la gente asume que las neoplasias también ocurren en los pacientes de mayor edad. ¿Cierto? Y que corresponde a un histocitoma nada más, es una lesión proliferativa de las células de Langerhans, que no se sabe bien por qué proliferan, no hay una claridad respecto a la etiología del por qué proliferan, pero tienen la característica, ¿cierto?, de generar esta lesión neoplásica ovalada, elevada, que a veces tiende a ulcerarse o a erosionarse en la superficie, y que si la dejamos ahí en el tiempo, desaparece. Tiende a la desaparición. Si el histocitoma, y lo diagnosticamos no como tal, si el histocitoma no desaparece, hay que tener un poquito más de cuidado porque podría representar otro tipo de proceso más grave, ¿cierto?, de histocitosis de células de Langerhans o otro tipo de neo, que son muy poco comunes, pero para variar, aquí nos tocó un caso y fue tremendo. El doctor Castillo se debe acordar muy bien. No era de él el caso, pero tuvimos muchos problemas al respecto. Así que deben diferenciarlo. Citológicamente, ¿cierto?, tienen células redondas con un citoplasma que es, la literatura lo describe como grisáceo, ¿cierto?, pero que es un citoplasma claro, tenuemente basofílico claro, a veces finamente vacuolado, y muchas veces los núcleos también tienen escotaduras que le dan un aspecto de porotito o riñón, arriñonado, ¿cierto?, núcleo reniforme. Son células redondas aisladas, ¿cierto? Y histológicamente tienen este aspecto que es característico, donde las células generan estas estructuras o filas, ¿cierto?, que son perpendiculares a la epidermis. Y la epidermis también emite estas proyecciones, ¿cierto?, que son llamadas RTPEX. No conozco algún término hispánico como para eso, pero se conocen como RTPEX. Y tienen un aspecto como elevado, denominado domiforme, como un domo o una cúpula. Estas son lesiones benignas que tienden a desaparecer, son autolimitantes, se desaparecen solitas, y eso se puede evaluar histológicamente por la infiltración linfocitaria que pueden tener, que va aumentando a medida que progresa el tiempo y que llevan a la remisión de la lesión. Aquí voy a apagar un poco la grabación, pero aquí los libros dicen que esta es una lesión muy urgente para los médicos veterinarios, porque si no la operan luego va a desaparecer y van a perder ese cliente, digamos. Así que ojo con ella, los libros lo dicen, eso no lo digo yo. Pero con eso se van a recordar que son autolimitantes, ¿sí? Otra ya probablemente la menos común, diría yo, desde el punto de vista de la célula redonda, es el plasmocitoma. Neoplasia benigna también, normalmente única, al igual que los histiocitomas, que tienden a ser únicos. Si se fijan, son todas muy parecidas. Esa lesión que tienen allí, por ejemplo, marcada con el cursor, bien puede ser un plasmocitoma, bien puede ser un mastocitoma, bien puede ser un histiocitoma. Son todas muy parecidas al punto de vista macro. Así que para eso, biopsia. Se ubican más frecuentemente los plasmocitomas en labios, cavidad oral,
y superficie de la oreja. Y esas son las zonas más comunes, igualmente pueden aparecer en otras áreas. Del punto de vista histológico es bastante fome. Corresponden a células redondas, ¿cierto? Que pueden estar difusamente infiltrando el tejido, o bien pueden estar sostenidas por estructuras de colágeno fibroso que las separan en paquetes y que tienen diferenciación variable a células plasmáticas. ¿Cierto? Desde el punto de vista histológico hay características de las células plasmáticas como un halo claro perinuclear o la producción de anticuerpos que es notable. Las prefiero yo incluso como todas tumores de células redondas desde el punto de vista citológico. El plasmocitoma da un poco de problema muchas veces desde el punto de vista histológico, pero desde el punto de vista citológico no. En la imagen tienen como se ve, ¿cierto? Células redondas, no unidas, discoadhesivas, separadas, ¿cierto? Con un núcleo periférico, con un citoplasma densamente basófilo azulito y con un halo claro perinuclear variable. Ahí tienen, ¿cierto? Ahí muy lindo. Y que muchas veces se van a encontrar con células gigantes multinucleadas. ¿Sí? Eso es curioso de parte de los plasmocitomas, pero no indica malignidad. El plasmocitoma es una lesión normalmente única, benigna. Y obviamente debe ser diferenciada mediante el uso de biopsia. Si alguien fue alumno mío en algún momento, debe decir, ya hasta cuándo va a seguir explotando esto, pero son imágenes muy bonitas de TBT. Y eso para que tengamos presente que no es solamente la lesión en forma de coliflor en la base del pene, sino que también pueden tener la misma lesión rectal, la misma lesión conjuntival, en el interior de la cavidad nasal, producto de esta conducta de olerse que habíamos hablado anteriormente, vulva, e incluso pueden tener casos de metástasis cutánea. ¿Sí? El mensaje es, el TBT es maligno, ¿sí? No es una neoplasia benigna, es fácil de manejar, pero el TBT es capaz de hacer metástasis, es capaz de diseminarse en la piel, al linfonodo, a órgano interno, y puede matarte a un paciente largamente, ¿sí? De curso lento en ese sentido, pero lo puede hacer, es maligno, ¿okay? Y de hecho citológicamente, como lo conocemos, tiene características de malignidad por todas partes. Tiene anisocitosis, anisocariosis, ¿cierto? Intensa actividad mitótica, cromatina abierta y nucleolos prominentes. Todas las características de malignidad las tiene, ¿sí? El TBT es una neo de origen histiocítico o de un precursor histiocítico, propio de los caninos también, y que puede ser alotransplantable, es decir, por contacto de mucosa con mucosa, puede pegarse literalmente las células tumorales y desarrollar una nueva lesión. Van a ver, o a lo mejor van a hablar del tratamiento con el doctor Castillo. En la imagen tienen entonces una histología o un TBT, que también claramente la prefiero a nivel citológico, incluso para diagnosticarlo. Pero tienen lo que les mencionaba, ¿no? Estas células redondas, vacuoladas, con anisocariosis, fíjense ese núcleo bastante más grande, y con actividad mitótica muy masiva. ¿Sí? El TBT es una neomaligna, puede hacer metástasis, es lento, pero lo puede hacer. Y por ejemplo, vi uno, no lo puse aquí, pero uno que fue mordido en el cuello por un paciente con TBT nasal con secreción y le inoculó el TBT en el subcutáneo del cuello. Así que hasta eso puede ocurrir. Ese es un caso bastante lindo, por lo menos. Sí, creo que ya me voy acercando al final con esto. Hablé un poquito, muy someramente, del linfoma cutáneo. Hay dos variantes, uno que es el linfoma cutáneo epiteliotrópico y el otro que es no epiteliotrópico. ¿Sí? El epiteliotrópico es común, entre comillas, el más común en caninos, mientras que el no epiteliotrópico es más común en los gatos. ¿Sí? Cursa con 3 fases. Uno que es el eritroderma o eritema exfoliativo, donde la piel se vuelve difusamente eritematosa, pruriginosa y comienza a descamarse o a exfoliar. Esa es la fase inicial de un linfoma cutáneo epiteliotrópico, donde las células
se introducen al interior de la epidermis. La siguiente fase o estadio, ¿cierto?, del linfoma cutáneo epiteliotrópico es la enfermedad mucocutánea, como la pueden ver, y esta es la más común, esta presentación, ¿cierto? El eritema y ulceración de las encías y de los bordes de los labios. Como si se fijan, estamos hablando de una enfermedad neoplásica que aún no me produce tumores. Y en fase terminal, cuando lo ven así, con lesiones nodulares tumorales, ya es fase terminal del linfoma cutáneo epiteliotrópico, la fase más avanzada del linfoma epiteliotrópico. Y les dejo un artículo para la revisión que es bien bonito. No es tan común el linfoma cutáneo, pero hemos visto casos y han sido bien dramáticos en general. Del punto de vista histológico, tienen células linfoides, ¿cierto?, que están invadiendo la epidermis. Este es un caso de mucosa oral, ¿cierto?, un mucocutáneo, un paciente, y que de hecho llegó a la clínica porque los dueños reclamaban que tenían una litosis tan grande que no la podían curar ni con lavado ni con nada, que esa fue la queja. Ya, y llegó a la clínica, le encontraron un eritema, no pudieron controlarlo, se hizo la biopsia y resultó ser un linfoma epiteliotrópico, ¿cierto? Y estas células pueden agruparse, ¿cierto?, en el interior de la epidermis en lo que se conoce como microabscesos de Pautrier, ¿cierto? Son estos linfocitos de citoplasma bastante claro, y la manera de diferenciarlo y de dar el diagnóstico final corresponde al uso de inmunistoquímica. Estos linfomas son de fenotipo T, por lo tanto son reactivos o positivos a CD3, anticuerpo para linfocitos T, que dan este precipitado café y que me está marcando ciertos bordes de la epidermis y también en el interior de la dermis. Y aquí el mismo corte, ¿cierto?, pero con el anticuerpo respectivo para linfocitos B, que es el CD79A, que me sale prácticamente negativo. Hay algunos linfocitos ahí CD79 positivos, pero obviamente la mayoría de la población neoplásica concuerda con un fenotipo T. Esto en general se puede manejar también farmacológicamente, pero en general no tienen un muy buen pronóstico que digamos. Ahí me pueden ayudar desde el punto de vista clínico, pero entiendo que son 3 meses, 2 meses desde diagnosticado sin tratamiento, y con tratamiento puede ser variable. Por último, clasificación de la neomesenquimática. Pueden ser de fibroblastos, pueden ser vasculares, lipocíticas, musculares, de todo el tejido conectivo, ¿cierto? Ese es el mesénquima, el tejido conectivo de la piel. Y cada una de las células que están en el mesénquima de la piel, en el tejido conectivo cutáneo, pueden dar meneo, ¿sí? Entonces los fibroblastos pueden generar neoplasia, benigna o maligna. Las células vasculares o endoteliales me pueden generar neoplasias benignas o malignas. Los adipocitos pueden generar lesiones benignas o malignas. Las células musculares, tanto lisas como estriadas, pueden generarlo las células nerviosas y los melanocitos, ¿cierto? Y algunas otras más que se me puedan estar pasando. Pero todas ellas pueden generar neoplasia y hay que tenerlo en consideración. Del punto de vista de las benignas, hablándolo en general, todas se pueden eliminar mediante cirugía. Si se eliminan completas no tienden a volver. El problema es cuando hablamos de los sarcomas, ¿cierto? Que son las versiones malignas. Ahí en la imagen tienen algunos ejemplos, ¿cierto?, de lesiones bien diferenciadas de tejido conectivo. Una de las más comunes es el hemangioma, ¿cierto?, que son lesiones elevadas muchas veces, o a veces en forma de placa, planas, enrojecidas. Y las áreas más comunes de encontrarlo es en el abdomen de los caninos, y en los felinos no estoy seguro que en el abdomen, pero sí lo hemos visto en otras partes, incluso en tercer párpado, en conjuntiva, en la oreja, ¿sí? No tiene una predilección tan marcada, excepto en los perros, que puede ser más cercano en la cara también y en el abdomen. Melanocitoma, que es la versión benigna, si se fijan, intensamente pigmentado, unas células redondas grandecitas, clásico melanocitoma, que es un lunar, como me dijo una dueña, y que no va a generar infiltración del tejido, no es maligno, no se confundan. Melanocitoma es la versión benigna. Sí, está intensamente pigmentado. Obviamente debe ser diferenciado a melanoma.
Todas las lesiones de vaina nerviosa periférica benigna, ¿cierto? Se encuentran aquí, que tienen un perineuroma, pero hay varios tipos. Esas tienden a tener un crecimiento más extensivo, pero no son malignas. Pueden ser localmente infiltrantes incluso, por la ubicación, están alrededor de los nervios, digamos. O pueden estar originadas alrededor del tejido nervioso. Son más difíciles de eliminar, pero no tienen características de malignidad. Y lipoma, ¿para qué vamos a hablar de lipoma? Un clásico, ¿verdad? Los que nos preocupan mucho más son los sarcomas. Dentro de los sarcomas cutáneos más comunes, para nosotros por lo menos, está el hemangiosarcoma. Han llegado una cantidad gigante de hemangiosarcoma. ¿Sí? Se da más comúnmente en los perros blancos, en los dogos, ¿cierto? En los galgos, con lesiones elevadas o ulceradas, que las describen como una lesión hemorrágica, como una lesión morulada muchas veces, o incluso como un hematoma, también pueden parecer un hematoma. Son intensamente infiltrativos y se caracterizan por la formación de estas estructuras ranuradas, ¿cierto? Que en su interior tienen variables cantidades de eritrocitos. Aquí están bastante poco, por lo demás, ¿sí? Infiltran densamente la dermis y destruye las estructuras anexas. Aquí se está salvando un poquito, pero va a caer pronto. Y son capaces de infiltrar muy densamente la dermis y tienden a profundizar bastante, ser muy, muy, muy invasores. Eso es como la característica general de los sarcomas, ¿cierto? Que tienen crecimiento expansivo y tienen crecimiento infiltrativo muy marcado. Lo mismo para los liposarcomas, que son mucho menos comunes. Y ahí tienen, si tenemos que hablar de gatos, no podemos saltarnos el fibrosarcoma, ¿cierto? Que en muchos casos está generado producto de la vacunación o en zonas de sitio de punción, no solamente asociado a las vacunas. Es una neoplasia maligna, originada en los fibroblastos. Cuando está asociada a vacunación, normalmente tiende a ser de grado alto, ¿sí? Es decir, de un comportamiento biológico muy malo, capaz de invadir densamente y capaz de hacer metástasis. Y tienen versiones incluso anaplásicas, peores todavía, ¿cierto? Que tienen la misma capacidad que estamos mencionando. Lo importante de esto es, y que nos permite establecer el pronóstico, corresponde al grado histológico. Por eso, nuevamente, biopsia. Sobre todo en los sarcomas, cuando yo hago una citología de sarcoma, voy a ver células alargadas, con mayor o menor anisocitosis, pero no me permite evaluar el histotipo. Es decir, cualquier patólogo bien puesto no puede decir fibrosarcoma a la citología. Liposarcoma tal vez, el único, ¿cierto? Se requiere biopsia para eso, para diferenciar el histotipo, aunque todos se comportan relativamente parecidos, pero sí para establecer el grado histológico, que puede ser grado bajo, grado intermedio y grado alto. Y eso va a depender del grado de diferenciación. Es una tabla de puntaje que viene en el paper que está señalado aquí, que viene dado por la actividad mitótica. Mientras mayor es el grado. La necrosis del tejido, mientras más porcentaje de necrosis tengo, mayor es el grado, ¿cierto? Y por el grado de diferenciación. ¿Hasta dónde reconozco el fenotipo que estoy viendo? Como por ejemplo este sarcoma anaplásico, que simplemente tiene todos los puntos porque no tengo idea de qué tipo de célula mesenquimática puede ser. Para eso tendría que ocupar inmunistoquímica. Para diferenciarlo, los distintos tipos de tejido mesenquimático. ¿Ok? Esa es mi parte. Una aproximación del punto de vista de la patología de las neoplasias cutáneas. Espero que ciertos puntos importantes para lo que es la clínica hayan quedado claros, como es el tema de la utilización de la citología, la graduación citológica o histológica, que es lo principal, ¿sí? Porque da lo mismo saber si tengo un mastocitoma, da lo mismo. Lo que tengo que saber es qué grado es para poder predecir su comportamiento biológico y establecer las medidas de tratamiento ad hoc, que son las que van a ver con el doctor Castillo a continuación. Si tienen alguna duda, me pueden ir escribiendo, yo creo, y yo les voy respondiendo ahora en el chat como para hacerlo más rápido. Si gustan, nos podemos tomar 10 minutitos porque deben estar todos extenuados. ¿Ya? Así que, o tomemos unos 5 minutos, Fernando, ¿te parece? Sí, ni un problema. Unos 5 minutitos para que todos puedan estirarse un poquito. Sí, tomen agüita, relájense porque les resumí como 500 páginas de un libro en esto. ¿Vale?
Entonces yo le voy a estar respondiendo preguntas en estos 5 minutos en el chat.